vamos a conectar como cada miércoles con José de Haro. Muy buenas tardes, buenos días. Muy buenos días para nosotros, buenas tardes para vosotros. José, ¿cómo estás viendo los datos que hemos conocido hoy en Estados Unidos? Tenemos muchas referencias. Por un lado, ese IPC, ¿no?, que estábamos esperando como dato clave de la semana, bueno, del mes, ¿no?, y del mercado, del momento de mercado que tenemos allí en Estados Unidos. Y por otro lado, resultados empresariales, ¿no?, que han dado el pistoletazo de salida. Estábamos hablando hace apenas un instante de JP Morgan y de BlackRock, pero muchos de los grandes nombres durante esta semana siendo protagonistas. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo estás viendo estas referencias? De momento, si te parece, empezamos por los datos de inflación. Veíamos cómo esta ya acumula una subida interanual del 5,4% en su tasa de cabecera, de un 4% en la tasa subyacente, y parece que de momento, aunque durante los últimos 2 meses parecía que esa subida de precios comenzaba a moderarse, seguimos viendo cómo la tendencia continúa al alza. Vamos a estar sobre todo muy atentos antes del cierre del mercado a esas actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, donde precisamente seguramente vamos a seguir viendo cómo los altos funcionarios del Banco Central estadounidense debatieron en esa última reunión esa situación en la que básicamente vamos a ver un anuncio oficial del tapering, de esa reducción de las compras de deuda que podría llegar tan pronto como el próximo mes. Es importante tener en cuenta que en esos datos de inflación, obviamente si dejamos de lado los precios de la energía y los alimentos, estamos viendo una subida sustancial y continuada en los precios de los alquileres, algo que podría ser algo mucho más estructural que estacional, y esto comienza también a preocupar, y lo hemos visto también a lo largo de la semana en esas proyecciones que está realizando el Fondo Monetario Internacional, donde precisamente también se comienza a destacar que esas subidas que estamos viendo en los precios y que todavía para las economías avanzadas se creen transitorias, es cierto que los riesgos podrían continuar al alza, dado que cuesta sobre todo el ver un final total para todos los problemas que estamos viendo en los cuellos de botella, y sobre todo también en los problemas que estamos viendo dentro del mercado laboral. Mencionabas al Fondo Monetario Internacional. Precisamente en el caso de Estados Unidos, si no me equivoco, hemos visto una rebaja de crecimiento, un FMI que también se ha pronunciado precisamente sobre este contexto de inflación y que incluso decía bueno, pues que quizá esa temporalidad de la que hablamos siempre de los precios, ese argumento que nos dan los banqueros centrales, no sería tan temporal, y que quizá no habría que esperar a recuperar el empleo para empezar a actuar ya. No sé si lo interpretas como un mensaje directamente para la FED. El problema que tenemos y lo que está intentando transmitir el Fondo Monetario Internacional es que nos encontramos en un momento crítico y donde las decisiones o el margen de error, tanto por parte de la política monetaria como de la política fiscal, puede traer consecuencias a medio plazo. Obviamente hemos visto cómo economías como Estados Unidos se están recuperando mucho más, forma mucho más fuerte que otras economías, especialmente entre mercados emergentes, economías en desarrollo, y vemos cómo obviamente en el caso de la Reserva Federal se ha tocado ya y sobrepasado esa meta de inflación. El mercado laboral vamos a ver cómo le está costando mucho más. Una pregunta además que todavía parece que no se encuentra explicación es el por qué está costando tanto que los trabajadores vuelvan al mercado laboral. Pero obviamente el Fondo Monetario Internacional también lo que viene a decir es que las economías avanzadas tampoco tienen que comenzar a endurecer esas condiciones financieras demasiado rápido, aunque veamos esas metas para los bancos centrales, dado que toda esa situación podría complicar aún más la situación que viven los mercados emergentes, donde, por ejemplo, en Latinoamérica estamos viendo cómo los bancos centrales ya han comenzado ese proceso de endurecimiento, y en el caso de que las economías avanzadas también comiencen con el encarecimiento del dinero, podrían provocar una situación difícil. Además, escuchábamos cómo más de la mitad de las economías en desarrollo en estos momentos se encuentran con una deuda que básicamente es insostenible o está muy cerca de ser insostenible.
Y ya yendo al otro asunto, ¿no?, que comentábamos en Estados Unidos, ¿qué te están padeciendo los primeros resultados que está presentando el sector financiero? Vemos cómo tanto JP Morgan como BlackRock han presentado unos resultados por encima de lo previsto, tanto del lado de los ingresos como de los beneficios. En el caso de JP Morgan es importante también tener en cuenta esa liberación de dinero que estaba reservado, esos 2.100 millones de dólares aproximadamente. En cierta forma, la banca va a continuar presentando unos resultados que deberían ser buenos, pero es cierto que tienen el listón bastante alto y sobre todo también, aunque cumplan con las expectativas, nos podríamos encontrar con una situación como la que estamos viendo en estos momentos. La acción de JP Morgan está cayendo. Es cierto que el sector financiero es en estos momentos el segundo que mejor se ha comportado dentro del Standard & Poor's 500 en lo que llevamos de año, y seguramente podríamos ver situaciones en las que algunos de estos bancos que presenten unos resultados mejor de lo esperado podrían hacer que los inversores aprovechen esa situación para recoger beneficios. En general, la temporada de resultados va a seguir siendo relativamente buena. Se espera que el beneficio por acción del Standard & Poor's 500 crezca en el entorno de un 27,6%, que obviamente, si lo comparamos con el crecimiento de beneficio de alrededor del 90% que veíamos en el segundo trimestre, es mucho más moderado, pero sin embargo se espera que la temporada de resultados vaya siendo positiva. Bueno, pues ahí tenemos a JP Morgan a esta hora, como bien decías, con caídas del 2,4%, la cara y la cruz, ¿no? Porque BlackRock, por ejemplo, con subidas del 3,4%. Vamos a ver qué tal va al resto de entidades. José de Aro, muchísimas gracias, como siempre. Buenas tardes. Un placer.